Quisiéramos hoy, con la ayuda del Señor, concluir esta serie de enseñanzas o este ciclo de enseñanzas que hemos intitulado Cómo ser testigos eficaces de Cristo o de su Evangelio, o bien el testimonio que glorifica a Dios. Y esta vendría a ser ya la quinta parte. Y quisiera dar inicio a esta enseñanza con estos textos que nos han servido de introducción, tanto del Antiguo y del Nuevo Testamento, en donde el Señor ha escogido un pueblo para ser sus testigos, para dar testimonio acerca de Él. El primer texto lo vimos en el Antiguo Testamento, en el libro de Isaías, capítulo 43, verso 10. Y dice así el Señor: vosotros sois mis testigos. Está Dios hablando al pueblo de Israel y le dice: vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí. Vemos que esta verdad se repite en el Nuevo Testamento ya con un nuevo pueblo. Además del pueblo de Israel, se incluye a los gentiles, nos incluye a nosotros. El libro de los Hechos, capítulo 1, verso 8, dice el Señor Jesús: pero recibiréis poder, a sus discípulos, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y vemos que el Señor quiere que nosotros testifiquemos no solamente con nuestros labios, sino también con nuestra vida. En Mateo, el Evangelio según San Mateo, capítulo 5, verso 13 al 16, Señor dice a sus discípulos: vosotros sois la sal de la tierra. ¿Qué palabras las que dice Jesús a sus discípulos? ¿Cuánta responsabilidad tiene toda aquella persona que ha sido lavada, que ha sido limpiada con la sangre de Cristo? ¿Cuánta responsabilidad tiene? Vosotros, dice, sois la sal de la tierra. Vosotros sois ese instrumento que voy a dejar en la tierra después de vuestra conversión y después de mi partida, para que vosotros seáis el medio por el cual este mundo sea preservado del mal, preservado de la corrupción. Vosotros seréis mis instrumentos, dice el Señor. ¡Cuán grande responsabilidad! ¿Cuánta gente hoy en día quiere ser cristiana, pero no quiere la responsabilidad que implica el ser cristiano? El ser testigo, dice, vosotros, dice Jesús, sois la sal de la tierra. Y más adelante les dice: vosotros sois la luz del mundo. Por si fuera poco, les dice: vosotros sois la luz del mundo. El mundo está en tinieblas. Y yo me voy, pero voy a dejar una luz en medio de este mundo en tinieblas. Vosotros sois esa luz. ¡Qué impresionante! Y les dice en el verso 16: así alumbre vuestra luz delante de los hombres. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres. ¿Para qué? Para que vean vuestro proceso de conversión. Así es decir, poco a poco, dejando un pecado aquí, otro pecado por allá, ¿verdad? Hasta que, bueno, en el tiempo de Dios, quizás después de 15 años, hermano, porque usted sabe, hermano, no somos perfectos. ¿Así dice la Biblia? No, eso está en el Evangelio según San Luis Peralta, ¿verdad? Pero no está en la Biblia. Dice Jesús: así alumbre vuestra luz delante de los hombres. ¿Para qué? Para que vean vuestras, ¿qué? Vuestras buenas obras. Por cierto, que son obras que Dios ha preparado de antemano, óigalo bien, para que andemos en ellas. Para que vean vuestras buenas obras, dice. ¿Y qué? Y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Si tú alguna vez te has preguntado, bueno, ¿y para qué? Pues ¿para qué vivo en este mundo de sufrimiento? Para esto. Para que los hombres vean nuestras buenas obras y glorifiquen al Padre que está en los cielos. Para que llevemos honra, para que llevemos gloria a Dios. Para que llevemos honra y gloria a Dios. El día de hoy yo quisiera concluir este ciclo de enseñanzas. Quisiera comentar algo que me sucedió en esta semana. Hace 4 días, un pastor a quien yo tengo en gran estima, y sé que él también me tiene en gran estima, me regaló un libro. Un libro cuyo título es Difícil de creer. El autor es John MacArthur, es un conocido escritor. Él es pastor y maestro de una iglesia en Estados Unidos. Él además tiene un programa que se difunde en la radio por
muchos países. Y este pastor, lo más impresionante es que el pastor no tenía la más mínima idea de lo que hemos estado compartiendo con ustedes en las últimas semanas, cuando él me regaló este libro. Sin embargo, cuando inicié la lectura del primer capítulo del libro, me impresionó el hecho de que precisamente el libro trata de lo que estamos hablando, de cómo testificar eficazmente, de lo que está faltando hoy en día al momento de testificar al pecador acerca del Evangelio, acerca de las buenas nuevas. De modo que la persona solamente está siendo llevada a hacer una oración de aceptar a Cristo sin conversión, lo cual es igual a condenación. O como me decía, les comentaba una persona, una oración sin conversión es igual a emociones. Y tomé algunas notas de este primer capítulo del libro, Difícil de Creer, de John MacArthur, y las he traído conmigo, y no solo eso, las he traído para compartirlas con ustedes. Y yo quisiera suplicar a ustedes un poco de paciencia, porque quiero leer literalmente lo que este hombre dice. Es impresionante como sin el pastor que me obsequió el libro, como sin él saber de qué estamos hablando, Dios le puso en su corazón regalarme este libro, que está muy bueno, para poderlo compartir con ustedes. Y en el primer capítulo dice así: la primera función de un mercadeo exitoso, y si acaso aquí hay algún administrador de empresas o algún licenciado en mercadotecnia, seguro estoy que va a estar de acuerdo con este escritor. Dice, la primera función de un mercadeo exitoso es dar a los consumidores lo que quieran. Si quieren hamburguesas más grandes, hagan más grandes sus hamburguesas. Si quieren bebidas con 6 sabores de frutas, hecho. Lo importante es mantener satisfecho al cliente. Hay que modificar el producto. Hay que modificar el mensaje para que supla las necesidades. Si se quiere establecer un mercado y mantener a raya a la competencia. Hoy en día, dice el señor MacArthur, esta misma mentalidad consumista ha invadido al cristianismo. Dicen que el culto de la iglesia es demasiado largo, pues acortémoslo. Cierto pastor garantiza que sus sermones nunca duran más de 7 minutos. Demasiado formal, vístase con ropa deportiva. Demasiado aburrido, espere a oír nuestra banda musical. Hay iglesias por todas partes que están ansiosas de ajustar ese mensaje del Evangelio para que usted se sienta más cómodo. Esta es la nueva versión del cristianismo, donde usted es socio del equipo, diseñador de la vida de la iglesia, y se deja por fuera toda autoridad anticuada. Los sentimientos de culpabilidad también se dejan por fuera, la responsabilidad también se deja por fuera, y los absolutos morales. Una iglesia envió hace poco una circular prometiendo atmósfera informal y reposada, con buena música de nuestra banda, y que los que asistan, aunque usted no lo crea, se divertirán. Esto, dice el escritor, sería excelente si se tratase de un café o algo por el estilo. Pero quien quiera que pretenda llamar a las personas al Evangelio de Jesús con tales cosas como prioridades, las llama a una mentira. Es cristianismo para consumidores. Es cristianismo light, le llama él. Es cristianismo ligero. Es cristianismo diluido e interpretación errónea del Evangelio bíblico. Es un intento por hacerlo más digerible. Es un intento por hacerlo más popular. Es un intento por hacerlo que sepa, que tenga un buen sabor al tragarlo y que caiga bien. Es un evangelio que amortigua el dolor que se siente, que rasca donde pica, que está hecho a la medida de las preferencias del que se congrega. Pero esa ligereza jamás le llenará con el evangelio verdadero y jamás le llevará al Salvador, Jesucristo. ¿Por qué? Porque está diseñado por el hombre y no por Dios, y es vacío y no sirve para nada. A decir verdad, dice MacArthur, es peor que inútil, porque los que oyen el mensaje de ese cristianismo light o ligero, piensan que están oyendo el Evangelio.
es peor que inútil porque estas personas creen que están siendo rescatados del castigo eterno, cuando en verdad están siendo trágicamente descarriados. El verdadero evangelio es un llamado a negarse a uno mismo. No es un llamado a la autorrealización. Eso lo pone contra la proclamación contemporánea de ese falso evangelio, en la que los ministros ven a Jesús como un genio de la lámpara. Uno frota la lámpara, Cristo sale y le dice a la persona que puede tener lo que se le antoje. Uno le da la lista y él la cumple. Dice MacArthur, yo siempre digo a las personas que se congregan en mi iglesia, si usted no está dispuesto a enfrentarse a la dura verdad de la convicción por sus pecados, la dura realidad y perturbadora realidad de la negación propia y las duras demandas de seguir a Cristo, no va a quedarse aquí por mucho tiempo. Así les dice desde el púlpito. Algunos predicadores que creen que este evangelio es de Dios, este falso evangelio, van a decirle que Jesús solo quiere que a usted le vaya bien. Si no es rico, es porque no lo ha reclamado. Jesús quiere que usted esté libre de deudas. Y si manda a los teleevangelistas suficiente dinero, ese acto de fe lo libertará del demonio de la deuda. Su salvación por medio de Cristo es garantía de salud, es garantía de riqueza, es garantía de prosperidad y de felicidad. Y bueno, es lo que vemos a nuestro alrededor. Si enciende usted un canal que dice ser cristiano, es lo que va a estar escuchando continuamente. Continúa diciendo el señor MacArthur, los evangélicos que se adhieren a la psicología antropocéntrica, que no es más que una psicología centrada en el ser humano con textos bíblicos, le dicen que Jesús le da paz, que Jesús le da alegría, que Jesús le hace un mejor ciudadano, un mejor vendedor, y también, si usted es un jugador de béisbol, que Jesús le ayudará a lograr más jonrones. Jesús realmente quiere que usted se sienta muy bien con respecto a usted mismo. Estas personas dicen a los congregantes, Jesús quiere elevar su propia imagen, Jesús quiere poner fin a su pensamiento negativo. Y es interesante ver, dice MacArthur, cómo esta tendencia se ha introducido en la iglesia cristiana. Y John MacArthur cita a Robert Schuller y su libro Autoestima, la Nueva Reforma, donde este hombre, Robert Schuller, dice, el plan maestro de Dios, el nuevo plan maestro de Dios, está diseñado alrededor de las necesidades más profundas de los seres humanos. Dignidad propia, valía propia, estima propia. Para Schuller, la perla de gran precio no es Jesús ni su palabra, ni su evangelio. Es el respeto propio y la estima propia. En esta nueva reforma, dice el señor MacArthur, en esta nueva reforma de la autoestima, lo primero que se exige es bajar a Dios de su lugar de supremacía para elevar para sí el ser humano. ¡Qué tremendo! Lo primero que se exige es bajar a Dios de ese lugar de supremacía, elevando al ser humano en ese lugar. Lo que se ha hecho es reemplazar la teología que exalta a Dios con una psicología de autoestima mezclada con textos bíblicos que exalta al hombre. Y claro está, para que esto resulte, para que esto pegue, para que esto guste, hay que alterar e interpretar erróneamente la Biblia y el Evangelio con el fin grandioso de hacer que las personas se sientan bien en cuanto a sí mismas. Es simplemente el Evangelio centrado en el hombre el que se ha apoderado de tantas iglesias, donde sus líderes no son más que una especie de narcisistas cuasi cristianos, personas llenas de amor a ellos mismos que caracteriza a los falsos maestros que el apóstol Pablo en la segunda epístola a Timoteo nos lo recuerda diciendo, en los postreros días vendrán tiempos peligrosos porque habrá hombres amadores de sí mismos. El cristianismo
que se acomoda a la persona se ha convertido en un movimiento de logre lo que quiera, en lugar de ser un movimiento de abandónelo todo. Y lo quiero leer. Dice este pastor MacArthur: el cristianismo, que se acomoda al gusto de la persona, se ha convertido en un movimiento de logre lo que quiera, en lugar de ser un movimiento de abandónelo todo. Estos dirigentes han prostituido la intención divina del Evangelio, han reemplazado la gloria de Dios por la satisfacción del hombre. Han canjeado el concepto de entregar por entero nuestras vidas para el honor de Cristo por el de ser honrados por Cristo. Y dice, como tal, nuestra sumisión a la voluntad de Dios es reemplazada por la sumisión de Dios a nuestra voluntad. ¡Qué impresionante! Dice, como tal, nuestra sumisión a la voluntad de Dios, que es la demanda del Evangelio, la demanda de Cristo, es reemplazada por la sumisión de Dios a nuestra voluntad. Siendo que las personas por lo general rechazan el Evangelio real, estas personas simplemente han cambiado el mensaje. ¿Cuál es la esencia del Evangelio? Dice este hombre, un santo de hace muchos siglos, lo dijo muy bien en esta oración: Señor, alto y santo, manso y humilde, hazme aprender de la paradoja de que el camino hacia abajo es el camino hacia arriba, de que ser humilde es ser exaltado, que el corazón quebrantado es el corazón sanado, que el espíritu contrito es el espíritu que se regocija, que el alma arrepentida es el alma victoriosa, que no tener nada es poseerlo todo, que llevar la cruz es tener la corona, que dar es recibir. Hazme hallar tu luz en las tinieblas, tu gozo en mi tristeza, tu gracia en mi pecado, tus riquezas en mi pobreza, tu gloria en mi valle y tu vida en mi muerte. Y continúa diciendo el pastor John MacArthur, tu vida en mi muerte, ese es el verdadero evangelio. Jesús lo dijo inequívocamente: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. No se trata, vemos entonces, de exaltarse a uno mismo, sino de morir a uno mismo. Es la muerte del yo. Uno gana al perder, uno vive al morir. Ese es el mensaje central del Evangelio, y esa es la esencia del discipulado. El pasaje no menciona nada de mejorar la autoestima. El pasaje no menciona nada de ser rico y triunfante, de sentirse bien respecto a uno mismo o de tener satisfechas todas las necesidades, que es lo que muchas iglesias predican en estos días. Así que, ¿quién tiene razón?, dice John MacArthur. ¿Es el mensaje del cristianismo de realización propia o es de la negación a uno mismo? No puede ser ambas cosas. Cualquiera que quiera seguir a Jesús al reino de Dios, es decir, cualquiera que quiera ser cristiano, cualquiera, óigalo bien, que quiera ser creyente, tiene que enfrentarse a 3 mandatos, dice el pastor MacArthur. Primero, negarse a sí mismo. Segundo, tomar su cruz cada día. Y 3, seguirlo. Cuesta creer estas palabras. No son agradables para el consumidor. El cristianismo ligero no se halla en ninguna parte de estas palabras de Jesús. Y este no es un pasaje oscuro de la Biblia difícil de entender, ni difiere de las demás enseñanzas de Jesús. Son principios que Jesús enseñó firme y repetidamente en todo su ministerio, vez tras vez, en todas las diferentes ocasiones. El pastor MacArthur dice, esto no es algo nuevo. Cuando Martín Lutero lanzó la Reforma Protestante en 1517, al colocar sus 95 tesis en las puertas del castillo de Wittenberg,
afirmó en su cuarta tesis que la salvación requería el aborrecimiento de uno mismo. Martín Lutero escribió en 1517 lo siguiente: el aborrecimiento de uno mismo sigue vigente hasta la misma entrada al reino de los cielos. ¿Qué quiere decir negarse? Negarse significa rehusar asociarse con. Y la idea que Jesús nos quiere transmitir en su evangelio es que si una persona quiere ser creyente, quiere ser cristiano, quiere ser discípulo de Jesús y recibir perdón y vida eterna, debe rehusar asociarse con la persona de uno mismo. Tiene que haber un rompimiento con el yo. Dice, usted debe de estar hastiado de su ego que ama el pecado. Y no quiere tener nada, o no debe de querer tener nada con esa vida gobernada por el pecado. Jesús dice, el que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí. Un momento. En el tiempo de Jesús, la gente asociaba una cruz con una sola cosa, y solo con una sola cosa. La cruz era instrumento de muerte. Jesús estaba diciendo que si uno no está dispuesto a morir a uno mismo, a tener conflictos con el mundo, al grado que pueda costarte la vida, no eres digno de Él. Continúa Jesús diciendo, el que haya su vida la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. El Evangelio tiene una demanda clara. Tiene que ver con perder la vida. Le doy todo a Cristo, cueste lo que me cueste, aún la vida. Y continúa diciendo el señor MacArthur, esta es la verdad fundamental del cristianismo que la Biblia confirma repetidas veces. Jesús lo dijo de diferentes maneras. Lo dijo en la conocida historia del joven rico de Marcos 10:17. El joven dirigente de la sinagoga se acercó corriendo a Jesús, se arrodilló ante él y le preguntó, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? ¿Qué escenario para la evangelización personal? Jesús pudo haberle dicho, eleva esta oración o acéptame como tu Salvador. Pero no dijo eso. En vez de eso, confrontó al joven rico con la realidad del pecado para que se revelara si estaba convencido o no de su maldad y arrepentido o no de sus iniquidades. Rechazando toda idea de pecado en su vida y con un corazón no arrepentido, el joven rico se jactó de haber obedecido los 10 mandamientos toda su vida. Pensaba que era un candidato perfecto para la vida eterna, pero no recibió la respuesta que esperaba. Jesús le dijo, una cosa te hace falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme, tomando tu cruz. Jesús hizo que saliera a relucir la justicia propia de este hombre y luego dejó al descubierto su amor al dinero. El joven dirigente quería que Jesús le enseñara cómo tener la vida eterna, pero Jesús le dijo que el precio era abandonar su ilusión de justificación propia y más bien reconocer que era un pecador indigno y miserable. Estas son palabras del señor MacArthur. Dice, el joven dirigente quería que Jesús le enseñara cómo tener la vida eterna, pero Jesús le dijo que el precio era abandonar sus ilusiones de justificación propia y más bien reconocer que era un pecador indigno y miserable. Cosa que nadie quiere reconocer, ¿verdad? Hoy en día, si no podemos ser los buenos, por lo menos seamos las víctimas, pero los culpables nunca. No, los culpables nunca. Para eso inventaron las excusas. Continúa diciendo el señor MacArthur, este joven tenía que estar dispuesto a someterse al Señor Jesús. No solamente reconocer que era un pecador indigno y miserable y abandonar su justicia propia. Tenía que estar dispuesto a someterse, óigalo bien, a someterse al Señor Jesús, aun si ello significara dejar todas sus posesiones terrenales. Tal vez Jesús no lo pida,
Pero el requisito para la vida eterna es estar dispuesto a dejarlo todo, si Él así se lo pide. El joven rico no quiso hacer ni lo uno ni lo otro, ni reconocer su pecado, ni negarse a sí mismo. Como nos dice la palabra de Dios, pero el afligido por estas palabras se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Prefirió aferrarse al engaño de su justicia propia, retener su dinero y sus posesiones, que tener a Jesús. Lo voy a leer de nuevo, porque esto se vive hoy en día continuamente. Ay, es que no me puedo convertir, dice la gente. No es que no pueden, es que no quieren. ¿Por qué? Porque al igual que el joven rico prefieren aferrarse al engaño de su justicia propia, retener sus bienes, sus posesiones, en el caso del joven rico, su dinero, que tener a Jesús. El joven rico no tenía interés en negarse a sí mismo, ni sacrificarse, ni someterse. Oye bien, el joven rico no tenía interés primeramente ¿en qué? En negarse a sí mismo. Segundo, ni en sacrificarse. Tercero, ni a someterse. Palabras nada agradables para la gente. Ponte a predicar de negarte a ti mismo. Ponte a predicar de tomar la cruz, de sacrificarte. Ponte a predicar de someterte a Cristo y la gente te va a decir, ¿qué? Usted está loco, hombre. Usted está predicando el evangelio de hace 2000 años. Exactamente, eso es. Ese es el evangelio, el único evangelio de hace 2000 años. Al cual la gente no está dispuesta a sujetarse, a someterse. Pero sí quieren a Cristo, sí quieren la salvación, quieren los dones del Espíritu Santo, quieren poder, quieren profecía, quieren lenguas, quieren cielo. Todo eso lo quieren. Quieren prosperidad, bendición, cumplimiento de las promesas en Cristo Jesús. Sí, pero no quieren esto. No pueden tener lo último si no tienen lo primero, porque lo último es fruto de una conversión que a la vez es fruto de habernos entregado humildemente al Señor Jesús por escuchar el evangelio. Dice, no tenía interés en negarse a sí mismo, ni a sacrificarse, ni a someterse. Por consiguiente, óigalo bien, era indigno de ser discípulo de Jesús. Era indigno de ser discípulo de Jesús y él mismo se cerró la puerta al reino de la salvación. Él mismo se cerró la puerta al reino de la salvación. El ser cristiano inicia con una disposición a reconocer, entristecido, nuestro pecado. Y continúa con una vida de sumisión y disposición al sacrificio si es necesario. Si no estamos dispuestos a separarnos de las cosas materiales de este mundo, a separarnos de este mundo y aún de nuestros seres queridos, de nuestras familias, es porque Jesús no es tan valioso para nosotros. Y es una realidad que siempre hemos compartido. Una persona no está dispuesta a decirle no al mundo, a decirle no al diablo, a decirle no a sus posesiones, a decirle no a aquello que tanto ama, sea pecado, sea un ser querido, un familiar, un novio, novia, esposo, esposa, aún a uno mismo, por seguir a Cristo. Es por una sola razón. Es porque Jesús no es tan valioso para nosotros. Y dice el señor MacArthur, Jesús es todo o nada. Entiéndelo, no hay medias tintas. Jesús es todo o nada. Otro ejemplo, continúa diciendo el señor MacArthur, está en Lucas capítulo 9, verso 57, donde Jesús va de camino con algunos de sus seguidores y uno de ellos le promete, te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús le dice, las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nido, pero el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. Jesús no le dijo, sígueme y serás feliz, gozarás de salud, serás rico, próspero y triunfador. Le dijo simplemente, quiero que sepas esto, no tengo ni siquiera un lugar donde poner la cabeza. Seguirme te va a costar todo lo que tengas. No esperes comodidad y no esperes vida fácil. Jesús fijó la norma como negación propia total. Él dijo, si alguno viene a mí, es decir, quiere ser un seguidor mío y no aborrece a su padre y su madre. Aquí la palabra es miseo, amar menos. No ama menos, no aborrece mujer,
e hijos, hermanos y hermanas, aún su propia vida, no puede ser mi discípulo. Aborrecerse a uno mismo, qué verdad más tremenda. Ser creyente es cuestión de estar hastiados de nuestro pecado y de tener una desesperación por el perdón. Es cuestión de ver a Cristo como el invaluable salvador del pecado, la muerte y el infierno, para que voluntariamente dejemos a un lado lo que sea necesario. Aun si nos cuesta, dice, nuestra familia, nuestro matrimonio y lo que sea que atesoramos y poseemos. Hasta nos puede costar la vida. No puede ser más claro que esto. Si usted trata de aferrarse a todo esto, si usted trata de aferrarse a sí mismo, a su plan de salvación, a su agenda, a su triunfo, a su autoestima, sencillamente pierde el perdón y pierde el cielo. Así que, si usted quiere seguir a Jesús, le va a costar absolutamente todo. Si quiere seguir a Cristo hasta el cielo, este es el mensaje. Niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígalo. Si quiere usted convertirse en creyente, renuncie a la vida. Renuncie a asociarse a usted mismo. Rechace todas las cosas que su ego anhela, que su ego quiere y espera. Esté dispuesto a morir por amor a Cristo si es necesario. Y mientras vive, viva como un esclavo de Cristo. Sométase en obediencia a Jesucristo. Claro, esto no vende. Claro, esto no es un brillante mercadeo. Es un mensaje difícil de creer para la gran mayoría, porque la negación de uno mismo es muy dura, pero resulta que es la verdad. La negación es muy dura, dice, pero resulta que es la verdad. De acuerdo con muchas iglesias y predicadores, la respuesta para que la gente venga a Cristo es popularizar el Evangelio. Descarte todo eso de renunciar a la vida y llevar la cruz. Búsquese una banda decente y póngala en el escenario. Dígale a todo el mundo que Jesús quiere que esté contento, que tenga éxito y una buena estima. El único problema es que decir esas cosas le da a la gente que no sabe la ilusión de que se salva cuando realmente no está siendo salvada. Algún día, cuando estén frente a Cristo, le van a decir, Señor, Señor. Y Él les va a decir, apártense de mí, nunca los conocí, hacedores de maldad. ¿Cuánto, dice el señor MacArthur, valdrá una buena banda en ese momento? ¿Cuánto valdrá? Tanto como una autoestima saludable. La humanidad quiere gloria, queremos salud, queremos riqueza, queremos felicidad, queremos que se satisfagan todas nuestras necesidades, queremos que se nos rasquen todas nuestras minuciosas comezones humanas, queremos una vida sin dolor, queremos la corona sin la cruz, queremos la ganancia sin el dolor, queremos que las palabras de la salvación cristianas sean fáciles. Así es como piensa y quiere la gente, pero no es la instrucción que Dios nos da. No es la instrucción que Dios nos da. Dice, la gente está entrando por montones, por la puerta ancha, por la puerta cómoda, con todo su equipaje, con todos sus deseos, con toda su autoestima y su deseo de realización personal y satisfacción. Lo más horrible de todo esto es que piensan que van a ir al cielo. Y alguien cree que está haciéndoles un favor al presentarles un evangelio acomodadizo con el cual todo el mundo se siente bien. Pero ese evangelio es un evangelio falso, una mentira traicionera. Esa puerta de fácil acceso no lleva al cielo. Dice cielo, pero acaba en el infierno. Dice cielo, pero acaba en el infierno. Ahora bien, predique un evangelio
que no incluya el negarse a usted mismo y morir a usted mismo. Y la gente se aglomerará alrededor suyo para escapar del infierno y entrar al cielo. Pero empiece a predicar el verdadero evangelio. Las palabras de Jesús, que son duras para muchos, que exigen una negación propia, total y absoluta. Es decir, el reconocimiento de que no valemos nada sin Cristo, que no merecemos ningún elogio, que no hay nada que tengamos que vale la pena salvar. Esto es impopular totalmente. Esto es impopular totalmente. El reino de los cielos está ahí para todos. Y hay un mensaje del Evangelio que invita a la negación, a la cruz, pero también a calcular los gastos. A calcular los gastos. Si usted va a venir a Cristo, va a tener que tomar en cuenta el costo. ¿Lo ha tomado en cuenta? ¿Entiende que hay un precio que hay que pagar? Sabemos cuál es ese precio, porque ya lo hemos visto en la palabra de Dios. La Biblia nos lo dice clara e inequívocamente y repetidas veces. El precio es estar dispuestos a aborrecer a padre, a madre, a esposo, a esposa, a hijo, hija, hermanos, y aún si fuera necesario su propia vida, tomar la cruz y seguir a Jesús. Este es el mensaje del Evangelio. Y cuando uno llama a las personas para que vengan a Cristo, esto es lo que hay que decirles. ¿Cómo ven? Este es el mensaje, dice el pastor John MacArthur. Este es el mensaje del Evangelio. Cuando uno llama a las personas a que vengan a Cristo, esto es lo que hay que decirles. El pastor amigo no sabía lo que estábamos compartiendo y me impresionó mucho el que precisamente el libro comenzara en su capítulo 1 con esto. No es una idea mía. No es una nueva revelación mía. No son nuevas revelaciones las que aquí les predicamos. Es la verdad de las Escrituras. Es la verdad bíblica. Es la verdad que Jesús quiere que sea predicada y será predicado este Evangelio, dice, este Evangelio. No el Evangelio al gusto de la persona, si es que se le puede llamar buenas nuevas, porque ya vimos que te llevan al infierno, a la condenación eterna, sino este Evangelio que Jesús predicó por amor a tu alma, por amor a mi alma y por amor al alma de todos. Por amor al alma de todos. El día de hoy yo quisiera, en lugar de hacer un repaso de todo lo que hemos visto que hay que testificar, que se debe testificar, que es obligatorio testificar al pecador antes de decirle, quisiera usted rendirse a Cristo Jesús y confesarle sus pecados y suplicarle misericordia. El día de hoy quisiera invertir el orden. El día de hoy quisiera primeramente agregar, añadir el último aspecto que debe de ser testificado a los pecadores, para después hacer un repaso. Y que sean los aspectos que vamos viendo paso a paso de este repaso, los que perduren en nuestra mente si en realidad somos cristianos y tenemos esa urgente necesidad de predicar el Evangelio. Como decía el apóstol Pablo, un cristiano, ¡ay de mí! ¡Ay de mí! Si no predicase el Evangelio. Me es impuesta necesidad. Como decía Jeremías en el Antiguo Testamento, violencia, destrucción. La palabra de Jehová, el predicar la palabra de Jehová, me ha sido para afrenta y escarnio. Cada vez que le digo a la gente lo que Dios me manda que le diga, cada vez que les testifico lo que Dios me manda que le diga, es para mi mal, es para mi mal, es para mi escarnio y mi afrenta. Y decía Jeremías, ya no voy a decir más lo que Dios me diga. Ya no voy a compartir con nadie más, con este pueblo, lo que Dios me mande. ¿Por qué? Porque solo me trae sufrimiento. Pero inmediatamente dice el profeta Jeremías, quise callarme y no pude. Quise callarme y no pude. ¿Por qué? Porque era como un fuego ardiendo metido en mis huesos. Si hay aquí personas cristianas, déjenme decirles que este debe de ser el sentir de ustedes. El sentir de Jeremías.
quise callarme, me dio pena. El Señor me dijo, háblale a esta persona. Ay, pero me dio pena. Ay, Señor, perdóname porque no le hablé. No, eso no es cristianismo. Eso no es cristianismo, eso es seguirte viendo a ti mismo, a ti misma. Ay, ¿qué va a decir? Ay, ¿qué va a pensar de mí? No. Eso no es cristianismo. O bien es cristianismo en estos lugares o para estos líderes que están predicando un falso evangelio. El cristianismo es que tengas tú tanto amor y tanta gratitud por Cristo y tanto amor por tu prójimo como a ti mismo, que no puedas callarte, que no puedas negar estas verdades, ocultar estas verdades. Es que puedas decir como Jeremías, sí, me vino la tentación a callarme, pero no pude callarme porque aquella verdad, la verdad del Cristo glorioso, la verdad del Dios que se hace hombre por amor a los hombres, cosa nunca vista en esta humanidad, la verdad de un Dios que no solo se hace hombre por los hombres, por amor a los hombres, sino que muere en la peor muerte, en la cruz, para darnos vida y vida en abundancia, y que resucita para estar con nosotros todos los días hasta el fin. Esa verdad se convierte en tu pasión. No puedes callarlo porque es como un fuego ardiente metido en tus huesos. No puedes callarlo porque, como decía el apóstol Pablo, muchísimos años después, miles de años después, o quizás, no lo sé, 700 años después, dice el apóstol Pablo, me es impuesta necesidad. Me es impuesta necesidad. Ay de mí si no proclamar el evangelio. Si eres cristiano, esto es lo que tienes que decir. Es un mensaje que no es popular. Ni a ti te va a ser popular. Pero ya lo vimos. A Jesús mismo no lo hizo popular. A Jesús lo mataron por esto. A sus discípulos, a los apóstoles no los hizo popular. A los cristianos de los primeros 300 años de la iglesia primitiva no los hizo populares. A los verdaderos cristianos, a ese remanente de cristianos que durante toda la historia del cristianismo han levantado la bandera de este evangelio, no los ha hecho populares. ¿Por qué crees que los mató la Inquisición? ¿Por qué? Porque no eran populares. Vamos a dejar al final estos aspectos uno por uno, para que si tú eres cristiano y tienes ese fuego ardiente metido en tus huesos, para que si tú eres cristiana y tienes ese fuego ardiente metido en tus huesos, para que si el Señor te ha puesto por medio de su Espíritu, por gratitud y amor a Cristo, esa imperiosa necesidad de compartir este evangelio, lo hagas. Pero también para que si tú no te has convertido a Cristo y eres una persona que está siendo gobernada por sus pecados aún y está viviendo en sus pecados, pues también puedas ser evangelizado. Y si es tu deseo, puedas tomar una decisión. ¿Cuál es el último aspecto? El último aspecto que vamos a añadir, que debe ser testificado a los pecadores, si queremos ser testigos eficaces del Evangelio de Cristo, si queremos testificar con ese testimonio que glorifica a Dios, está en Colosenses capítulo 3, verso 1 en adelante. Y esta verdad es que los cristianos son extranjeros y peregrinos en este mundo. Que después del momento de su conversión la persona renuncia a todo y renuncia a su ciudadanía en este mundo, porque su ciudadanía está en el cielo. Dios nos dice a través del apóstol Pablo, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las cosas de la tierra. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Veámoslo de nuevo. ¿Qué debemos testificar al pecador? El pecador debe de saber que desde el momento de su conversión a Dios, él ya no es ciudadano de este mundo, aunque vive en este mundo. Es como que un norteamericano viva en nuestro país, no es ciudadano de nuestro país, pero vive temporalmente en nuestro país por algún trabajo que esté desempeñando. O porque anda como turista, vive en nuestro país por 2 meses, por 3 meses, pero no es ciudadano de nuestro país. Así es el cristiano, vive en este mundo, pero no es ciudadano de este mundo. Y no se amolda o no se deja amoldar por este mundo. Su ciudadanía está en el cielo, arriba. Si, pues, habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios.
Poned la mira, toda tu atención en las cosas de arriba, celestiales, divinas, no en las cosas de la tierra, temporales, que perecen, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Así de sencillo. La palabra de Dios nos dice que el cristiano es alguien que ha muerto a sí mismo, que ha muerto al diablo, ha muerto al mundo, ha muerto al pecado. ¿Para qué? Para comenzar esa nueva vida de Cristo en el momento de la conversión. Y el pecador tiene que entender eso, o tiene que entender. Y tienes que dedicarle tanto tiempo y tantos versículos de la Biblia y tantos ejemplos como sean necesarios. Si esto fuera así, mucha gente que hoy dice ser cristiana, pero es amadora de este mundo y de las cosas de este mundo, y toda su felicidad proviene de las cosas que amontona de este mundo, definitivamente estaría clara de una cosa, que no es cristiana. Pero nunca se los dicen, porque se limitan a las 4 verdades espirituales y luego pasa y acepta a Cristo. ¿Qué triste? Pasa y acepta a Cristo y sigue amando el mundo y sigue amando las cosas de este mundo y sigue viviendo nada más para amontonar de las cosas de este mundo para tu propio placer, para tu propia felicidad. Y por cierto, no se te olvide, tienes que diezmar, tienes que ofrendar, tienes que dar primicias. ¿Cuáles? Tienes que dar la ofrenda para las misiones, aunque no hayan. Tienes que dar la ofrenda para el templo, aunque no se haya puesto la primera piedra. Y están pidiendo la ofrenda para el templo desde hace 10 años. Eso no se te olvide. Eso sí se lo dicen a la gente. Pero no le dicen esto, que el creyente ha muerto con Cristo, su viejo hombre está crucificado con Cristo, y ¿a qué? Ha resucitado a una nueva vida, la vida de Cristo, la misma vida de Cristo. El significado espiritual de todo esto que hemos estado leyendo en estos versículos de Colosenses no es más que el cristiano se ha separado definitivamente al morir a todo esto de su antigua forma de vivir y ha entrado en una nueva forma de vivir. Es una forma de vida totalmente nueva. ¿Por qué? Porque es la misma vida del Señor Jesucristo que ha venido a morar en él por medio de la persona del Espíritu Santo. Y la persona está menguando cada día para que Cristo se glorifique, para que Cristo se manifieste en su vida. El mayor estudioso del griego de la Biblia, A.T. Robertson, dice, ¿qué quiere decir esto que estamos leyendo en Colosenses? Significa que el cristiano busca el cielo y está pensando en el cielo. Sus pies ciertamente están sobre la tierra, pero su cabeza está en las estrellas. Está viviendo como un ciudadano del cielo aquí en la tierra. Eso quiere decir poner tu mirada en las cosas de arriba. Vive aquí en la tierra. Sus pies están sobre la tierra, pero él está buscando cómo glorificar a Dios, buscando cómo extender el reino de Dios con su vida, con sus recursos, con sus fuerzas, en su tiempo. Así de sencillo. Tiene los pies sobre la tierra, pero su cabeza está en las estrellas. Está viviendo como un ciudadano del cielo aquí en la tierra. Es impresionante que aún la Enciclopedia Británica, óigalo bien, en su artículo Historia sobre la Iglesia, comenta lo siguiente con respecto a el que el cristiano, y digo cristiano es cristiano y cristiana, hombre y mujer, es solamente un peregrino en esta tierra, un extranjero en esta tierra. Y comenta la Enciclopedia Británica, una enciclopedia de mucho renombre y de mucho respeto, de mucha credibilidad, lo más destacado sobre la vida de los cristianos primitivos. Está hablando de nuestro modelo, los cristianos de la iglesia primitiva, porque hoy no vemos en la actual iglesia hoy en día esto. Dice, lo más destacado sobre la vida de los cristianos primitivos era su vívida conciencia de ser un pueblo de Dios, llamados y separados. Se consideraban como separados del resto del mundo, pero estaban unidos entre sí por unos peculiares vínculos. Su ciudadanía estaba en el cielo, no en la tierra. Y los principios y las leyes con las que se gobernaban procedían de lo alto. Este mundo presente era solo temporal,
Y su verdadera vida estaba en el futuro. Y los empleos y los trabajos y los gozos de esta época les daban poca preocupación. ¿Cuál era el resultado de esta creencia? Fue dar a sus vidas un carácter muy particular. Un carácter muy particular que los diferenciaba de los demás. Un carácter particular de entusiasmo, de valentía, de inspiración. Sus experiencias de la vida diaria no eran las experiencias cotidianas de una persona ordinaria, sino que vivían una vida sobrenatural en el espíritu. Vivían por encima de los demás. Vivían por encima de los demás. Dios nos dice a través del apóstol Pablo que si en verdad hemos muerto y resucitado con Cristo, pongamos nuestros ojos en las cosas de arriba. No solo Dios nos lo dice a través del apóstol Pablo, nos lo dice a través del apóstol Pedro, para que nos quede seguro esto, para que lo vivamos como cristianos y lo testifiquemos a los pecadores con nuestra boca y con nuestras vidas. En 1 de Pedro capítulo 2, verso 11, dice así la palabra de Dios. 1 de Pedro capítulo 2, verso 11. Amados, está hablando a cristianos. Amados, yo os ruego, fíjese bien, yo os ruego como a qué, como a extranjeros y qué, y peregrinos. O sea, ¿cuál era el concepto del cristiano que tenía Pedro? El cristiano es un extranjero en este mundo y un peregrino en este mundo. Amados, dice, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, que os abstengáis. Pedro le está recordando a los creyentes de aquella época y a través de su preciosa carta que nos llega hasta hoy, nos recuerda a nosotros los creyentes, pero también quiere recordarle a los pecadores que quieren venir a Jesús, que desde el momento en que se conviertan van a ser extranjeros y peregrinos en este mundo. Sí. Y esto debería de provocar una huella muy profunda en su carácter, una huella muy profunda en su forma de vivir, realmente como extranjeros y peregrinos. Tú ves una persona que ve en una peregrinación, no lleva mucha ropa, no lleva mucha comida, dice, bueno, la verdad es que nomás voy, de paso. Deberíamos de vivir despojándonos de todo peso que nos asedia. ¿Cuánta gente ha sido imposibilitada de venir a Cristo porque ama sus bienes, ama el pecado de la avaricia? Ama obtener placer, ese placer que le dan las riquezas. Y perdóneme que ponga este ejemplo, pero es real. ¿Quién de ustedes alguna vez leyó la historia del rico MacPato? ¿Se acuerdan? ¿Cuál era el gozo de ese anciano, de ese pato anciano? Meterse en su bóveda y estar ahí contando sus monedas una y otra vez. Y se tiraba clavados en las monedas y las tiraba para arriba. Su gozo era meterse en su bóveda y ver todo aquello. Ese era su gozo, su placer. Esta es la representación más gráfica que puedo encontrar en este momento de alguien que ama los bienes de este mundo, como el de este anciano pato, el señor rico MacPato. Así igualito es lo que hace. No, hombre, si pudiera zambullirse en sus bienes, así tirarse un clavadito y nadar, y tirarlos para arriba y pulir las monedas de oro, mira, olvídate, lo haría. Y tristemente a estas personas se les dice cristianas. Recientemente me comentaba una persona que en un grupo de otra iglesia les decía a un líder que está ahí, que está pronto a ser pastor, hermano, es que los cristianos avaros, y esta persona le dice, espéreme un momento, ¿hay cristianos avaros? Si nosotros partimos de este falso evangelio que hemos estado viendo, que no te lleva a otro lugar más que a la perdición eterna, hay cristianos avaros, como hay cristianos codiciosos, como hay cristianos mentirosos, sí. Pero si nosotros partimos del evangelio de Cristo, de la verdad de la Biblia, vemos que o eres cristiano o eres avaro. Así de sencillo. O eres cristiano o eres avaro. Las personas deben de entender que si en realidad quieren entregar su vida a Cristo, deben de tomar la decisión desde el momento de su conversión de ser extranjeros y peregrinos en este mundo. Y eso debe de dejar una huella en su manera de vivir, en su manera de ver las cosas materiales, solamente como mayordomos de lo que Dios les ha conferido para que lo administren y de lo cual, por cierto, van a rendir cuentas a Dios.
deben de entender que están viviendo en un mundo que los aborrece, por cierto. Un mundo que los aborrece y que no está dispuesto a aceptar lo que ellos dicen y aceptarlos como son, a menos que se amolden a este mundo. Son extranjeros y peregrinos en esta tierra. El señor Carlos Finney, conocido como el apóstol del avivamiento, él decía, tienes que vivir mostrando a los pecadores por tu boca y por tu ejemplo que este mundo no es tu hogar. La creencia que profesamos es que el cielo es una realidad y es nuestro hogar y que esperamos habitar ahí para siempre. Y continúa diciendo, pero supón que vives de tal manera que pruebas que los pecadores no pueden ser felices a menos que sean mundanos. Que los pecadores no pueden ser felices porque para ser felices tienen que aferrarse a este mundo y las cosas de este mundo. Y que en cuanto a irse al cielo, preferirías quedarte aquí en esta tierra antes que irte al cielo. No estás testificando para la gloria de Dios. Amén. Y ahora quisiera terminar con un resumen que va a servir a las personas que dicen ser cristianas para testificar eficazmente. Te garantizo que no vas a ver que todo mundo acepte a Cristo, ¿verdad? Pero sí una cosa también te garantizo, que el que decide entregar su vida a Jesús, después de haber entendido todos estos aspectos que hemos estado hablando, verdaderamente verás en esa persona un convertido, una convertida a Cristo. Alguien nacido de nuevo. Alguien nacido de nuevo por la gracia de Dios. Vas a ver a alguien que está dispuesto a vivir para Jesús, aún a morir para Él. Una persona digna de ser discipulada. Yo quiero decirte que si hay en ti como ese fuego ardiente metido en tus huesos y si el predicar el Evangelio te apasiona de tal manera que dices como Pablo, ay de mí, me es impuesta necesidad. Pon atención en lo que vamos a estar hablando. Pero también, querida persona, si tú no te has convertido a Cristo, si eres honesto, si eres honesta, por favor, sé honesto, sé honesta. Puede ser el último día de tu vida que escuches el Evangelio, óyelo bien. Puede ser el último día de tu vida que escuches el Evangelio, óyelo bien. Y no vas a poder decirle a Dios, Señor, yo no lo sabía. Padre, perdóname porque no sabía lo que hacía, porque no vas a ser inocente a partir de hoy. ¡Ay de ti que no te has convertido, que veniste hoy! Porque a partir de hoy no podrás decirle a Dios, Señor, yo no lo sabía. Porque hoy te vamos a dar el Evangelio completo. Lo primero que se le debe testificar al pecador, lo primero que debes entender, querida persona que estás en pecado, es que tienes un alma, que tienes un cuerpo, que tienes un alma. Y que tu alma es inmortal, que tu cuerpo perece, tu cuerpo se desgasta, tu cuerpo se enferma, tu cuerpo se envejece, tu cuerpo muere, pero tu alma es inmortal y el día que muere tu cuerpo, tu alma sale de tu cuerpo a un lugar donde va a permanecer para la eternidad. Tú tienes que entender que tu alma va a estar solamente en un cielo eterno o un infierno eterno. Y que después de muerta, no hay nada que puedas hacer por tu alma. Es aquí, es ahora que tú puedes tomar decisiones que van a tener consecuencias eternas. Querida persona que estás en pecado, yo no dudo que si estás aquí, crees en Dios. Yo no dudo que crees en Dios, pero mi pregunta es, ¿le crees a Dios? No dudo de que creas en Dios. Pero la pregunta es, ¿le crees a Dios? Si en realidad le creyeras a Dios, estarías creyendo que ciertamente después de esta vida, hay otra vida. Estarías creyendo no solamente que después de esta vida hay otra vida. Estarías creyendo que solamente hay dos lugares, cielo eterno o infierno eterno. Y si le creyeras a Dios acerca de esta verdad, estarías infinitamente agradecido con Dios, estarías infinitamente agradecida con Dios porque te ha dado 1,000,000 de oportunidades. Porque cada segundo que estás vivo, que estás viva, que estás consciente,
Cada segundo es un momento de oportunidad que Dios te da. ¿Para qué? Para que huyas de la condenación eterna. Para que huyas de la condenación eterna. Si realmente le creyeras a Dios, estarías creyendo las advertencias de Jesús, que es Dios. Advertencias que te da en la historia del rico y de Lázaro. Todos conocemos, creo yo, los que estamos aquí, la historia del rico y Lázaro. Pero si no, te la diré rápidamente. Había un hombre rico que vestía de púrpura y de lino fino, y que hacía mucho banquete, pero también había un mendigo llamado Lázaro que estaba en la puerta de aquel rico lleno de llagas. Y dice la palabra de Dios que se murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y también, como todos nosotros, murió el rico y fue sepultado. Y dice la palabra de Dios que estando en el Hades, alzó los ojos el rico, estando en tormentos. Óigalo bien, estando en el Hades, alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces este rico daba voces, es decir, gritaba desesperadamente. Él daba voces diciendo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Si en realidad tú le creyeras a Dios al oír estas palabras o al leer estas palabras en la Biblia, tú estarías diciendo: ciertamente bueno ha sido Dios para conmigo. ¿Cómo no me he muerto aún en mi rebeldía, en mi egoísmo, en mi vida de pecado? ¿Cómo no me he muerto y me he ido a poner junto a este rico también a mendigar una gota de agua? Porque lo único que se puede hacer en el infierno es lamentarse. Lo único que se puede hacer en el infierno es mendigar una gota de agua, como este hombre que en ese momento estaba mendigando una gota de agua, y han pasado 2000 años y sigue mendigando una gota de agua, y pasarán miles de años y seguirá mendigando una gota de agua. Si tú creyeras en Dios y creyeras en Dios, ciertamente dirías: ¿cuánto me ha amado Dios? ¿Cuánto me ha amado Dios al mantenerme con vida y al permitirme escuchar estas palabras? Estas palabras que me abran los ojos, me abran el entendimiento, me hagan ver mi condición de pecador, de culpable, de necesitado de un Salvador, pero también me hagan ver que hay un Salvador a quien yo puedo recurrir para huir de esta terrible condición. Si en realidad le creyeras a Dios, estarías ahorita de rodillas dándole gracias de que no solamente te haya dado una oportunidad a ti, también a través de ti le esté dando una oportunidad a tu familia, le esté dando una oportunidad a tus hijos. Oye bien, este hombre rico que está en tormentos en medio de una llama, no solamente suplica misericordia, no solamente suplica que Lázaro moje la punta de su dedo en agua y refresque su lengua, porque está atormentado en esa llama. Si no, mira bien lo que le dice a Abraham. Le dice: te ruego. El que no ruega ahorita en vida, el que no ruega a Cristo por el perdón de sus pecados ahorita en vida, va a rogar en el lugar de tormento, pero no le va a servir para nada. Y va a rogar por él mismo, y va a rogar por sus familiares, pero no le va a servir para nada. Óyelo bien. Más te vale, pecador, que entiendas este primer aspecto. Tu alma es eterna y puede estar mañana mismo, hoy mismo, en ese lugar de tormento. Y no solo tú, también tus seres queridos. Ruega aquí para que no ruegues allá. Porque rogar aquí te va a servir de mucho. Rogar allá te va a servir de nada. Este hombre le rogaba a Abraham y le decía: te ruego pues, Padre, que envíes a Lázaro a la casa de mi padre. ¿Para qué? ¿Para decirle que está en el infierno? No. Le dice: tengo 5 hermanos. 5 hermanos que están viviendo mi misma vida. 5 hermanos que creen que son de Dios cuando en verdad son del pecado, son del diablo, son del mundo. 5 hermanos que creen que cuando se mueran se van a ir al seno de Abraham, cuando realmente van a ir al lugar de tormento. 5 hermanos a quienes amo mucho. 5 hermanos que no quiero que vengan a este lugar. No quiero que vengan a este lugar. Padre Abraham, manda a Lázaro a que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. ¿Y sabes qué le dijo Abraham? No los voy a mandar. No los voy a mandar. Tiene la palabra de Dios. Ahí dice lo que hay que hacer para huir de este lugar.
Ay, querida persona, si tú no solamente creyeras en Dios y no le creyeras a Dios, estarías de rodillas diciéndole, Señor, gracias, porque me das una oportunidad a mí y a mis hijos. Porque el día que tú te mueras y te mueres en pecado, no solamente vas a estar tú suplicando una gota de agua, vas a estar diciéndole a Dios desde el infierno, Señor, no, mis hijos no, mi única hija no, mi único varón no, Señor, mis hijos no. ¿Y qué va a pasar? Nada. El testimonio que les diste es de rebeldía. El testimonio que les diste es de amor a ti mismo, a ti misma. El testimonio que les diste es de amor al mundo y las cosas del mundo. Va a haber penetrado en ellos de tal manera que ellos ya serán egoístas como tú y van a menospreciar a Cristo como tú y van a rechazar cada oportunidad que Dios les ha dado como tú. Y no vas a poder evitar, cuando ellos mueran, verlos entrar ahí. Y que te busquen y te digan, papá, mamá, ¿por qué fuiste tan egoísta? ¿Por qué? ¿Por qué no amaste a Cristo que solo te había amado? ¿Por qué no nos enseñaste con tu palabra, pero también con tu vida, lo que era una vida de gratitud, de amor a Cristo? ¿Por qué, papá? ¿Por qué, mamá? ¡Sácame de aquí! Y tú le vas a decir, hijo, no puedo, perdóname, hijo. ¿Pero de qué sirve? Querido pecador, querida pecadora, si en realidad le creyeras a Dios que tu alma es inmortal y que solo hay 2 lugares y que el momento de tomar decisiones es aquí, ahora, que tienen consecuencias eternas, ya estarías de rodillas hoy, dándole gracias a Dios por su amor, por su paciencia con que te ha soportado a pesar de haber pecado tanto contra Dios. Espero lo hagas, si es que lo entiendes. Otro aspecto que debemos de testificar y otro aspecto que tienes que entender es la vanidad, la insatisfacción que producen las cosas de este mundo. Si en realidad creyeras en Dios y le creyeras a Dios, creerías las palabras de Jesús que dicen, ¿de qué le sirve al ser humano, hombre o mujer, ganar el mundo, tener toda la gloria, tener toda la honra, tener todo el aplauso del mundo, tener todo el dinero, el poder? ¿De qué le sirve al hombre si gana todo el mundo y pierde su alma? Tú no puedes darle ninguna recompensa a Dios por tu alma. El día que Dios te vaya a juzgar no puedes decirle, Señor, toma de lo mío. El Señor va a decir, yo no quiero lo tuyo, yo te quería a ti. Yo no quiero de lo tuyo, yo te quiero a ti. Yo di a mi hijo, yo di la vida de mi hijo por tu vida. Y tú tenías una deuda de amor conmigo, era vida por vida. Y las deudas de amor con amor se pagan. Era tu vida por la vida de mi hijo lo que yo quería. Eso fue el pacto. Eso era lo único que yo esperaba. Es como que tú vas a comprar un carro y luego te dicen, mire, no le puedo dar el carro, pero lleves esa yegua, lleves ese caballo, lleves esa carreta. No, espéreme. Yo con usted hice un pacto. Yo le iba a dar tanto y usted me iba a dar ese carro. Y yo le di tanto y usted no me dio el carro. Jesús dice, yo di la vida de mi hijo amado por amor a ti. Por amor a ti. Por tu vida, a cambio de tu vida. La vida es nada. Todo se acaba. Este mundo es vano. Este mundo no sirve para nada. Precisamente hace unos días hablaba con una persona que Dios le ponía la necesidad de darme testimonio a mí de la obra que Dios había hecho en su vida. Y este hombre estaba recién cumpliendo 50 años. Y este hombre me decía, 50 años de mi vida perdidos, 50 años de mi vida infeliz, viviendo en este mundo, tratando de satisfacerme de las cosas de este mundo. Pero él me decía, yo le puedo dar testimonio, 50 años de mi vida perdidos totalmente. ¿Y qué te sirve el testimonio de este hombre? Para que tú puedas entrar en razón, querida persona que hoy estás aquí, que andas buscando en este mundo obtener lo que solo Cristo te puede dar. Que 50 años para este hombre fueron perdidos, 28 para mí fueron perdidos, y quizás alguien aquí pueda testificar, 40 para mí fueron perdidos igual. Solo Cristo. La vida está en Cristo. El que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo no tiene la vida. Jesús es el camino, la verdad y la vida. El único que le puede dar sentido a tu vida es Cristo. Este mundo, como dijimos,
Dios le llama cisterna rota que no retiene agua. No te puede dar vida a ti, porque una cisterna rota solo es puro piso seco, puro piso agrietado, paredes agrietadas. Ni en ella misma hay vida, ni nadie que acuda a ella va a encontrar vida. Ojalá lo pudieras entender. Ojalá pudieras entender que este mundo y todo lo que te ofrece es como un espejismo. ¡Ay de ti! Si vas tras estas cosas buscando el placer, buscando la felicidad, buscando la paz. Entiende, ciertamente hay placer en el pecado. Hay un deleite en el pecado, la misma Biblia nos lo dice, pero es un deleite temporal. El pecado te lo va a cobrar muy caro. El diablo te lo va a cobrar muy caro. Y Dios te lo está advirtiendo hoy. Tercer aspecto, tú eres culpable. Oiga, pero es que ya he cambiado un montón, eres culpable. La sentencia que Dios ha declarado sobre esta humanidad que no se ha convertido a Cristo. Y si tú no te has convertido a Cristo, tú formas parte de esta humanidad, de este mundo. La sentencia que Dios ha dictado, que Dios ha decretado sobre toda la humanidad que no se ha convertido a Él, es una sola. No hay justo ni aun uno. Ahí sí se cumple. No hay justo ni aun uno. Tú estás en pecado. Es que solo hago un pecado ya. ¿Solo haces un pecado? Pero ¿de dónde sale ese pecado? Sale de un corazón que ama el pecado. Y si ama el pecado, aborrece a Dios. Porque no puedes amar el pecado y amar a Dios. O amas el pecado y aborreces a Dios, o amas a Dios y aborreces el pecado. Solo tienes una opción. Si te dieron las dos opciones ahí en alguna denominación o algún lugar que se dice llamar iglesia cristiana, yo te digo hoy, te engañaron. Te doy una mala noticia. Te engañaron y te gustó la idea y por eso la compraste. Como cuando te dicen, mire, lentes Ray-Ban a 50 pesos. ¿Dónde? Son falsos. Pero te gustó andar pinteando y que los lentes decían Ray-Ban y pagaste los 50 pesos. Alguien te dice, no son verdaderos, son falsos. Los compraste porque te gustó andar con esos lentes. O amas a Dios y aborreces el pecado, o amas el pecado y aborreces a Dios. Entiéndeme, si de tu corazón sale un solo pecado, no estás mejor. Eso demuestra que aún sigues teniendo el mismo corazón egoísta de cuando practicabas 50 pecados, o 15 pecados, o 5 pecados. No estás mejor, porque la raíz de donde brota el pecado, el corazón egoísta, sigue siendo el mismo. Aún no ha permitido que la gracia de Dios penetre hasta ese corazón. No ha permitido que la espada de dos filos penetre hasta ese corazón. Y sigue siendo el mismo. No te veas más bueno, no te veas más buena. Entiende una cosa, estás en pecado desde la planta del pie hasta la coronilla. Desde la planta del pie hasta la coronilla. No eres más que inflamación, hinchazón y podrida llaga. Así dice el Señor. No lo digo yo. Así dice el Señor, léelo en el libro del profeta Isaías capítulo 1. Y no solo, querida persona que estás aquí en pecado, no solo estás llena de pecado, estás condenado justamente. Estás condenado justamente. Justamente. Cuarta verdad acerca del amor de Cristo. Habráse visto más grande amor que alguien de la vida. Que alguien que no cometió ningún daño, ningún mal de la vida por los que le han ofendido. Piénsalo. ¿Qué harías tú si tú ofendes a alguien continuamente? Y el día que estás en el más grande aprieto, el día que te has accidentado en tu carro, y sabes que tu carro puede explotar si no lo sacan de ahí porque están ahí todos atrapados y tus hijos están contigo. Imagínate ese día en el fondo de un barranco, estás gritando desesperadamente y oyes pasos de alguien y dices, gracias Dios, mandaste a alguien en mi auxilio. Y cuando la persona se acerca a la ventana del carro que está dado vuelta para decirte, ¿qué le puedo ayudar, Señor? ¿En qué le puedo ayudar, señora? Ves el rostro de la persona que has ofendido tantas, pero tantas veces. ¿Qué harías?
Y ves que esa persona te ve, y aunque sabe que eres tú, te dice, hola, no se preocupe, ahorita le saco a sus hijos y te pone a salvo. No solo te saca del carro, estás herido, fracturado, te carga en sus lomos y te lleva hasta arriba, igual que a tus hijos. Y te monta en su carro, manda a sus hijos a la paila y te mete adentro del carro y sale corriendo al hospital más cercano. Yo te pregunto, ¿a qué te movería eso? ¿A qué te movería eso? Se necesita tener un corazón duro, insensible, para no tener la más mínima gratitud, el más mínimo afecto natural. Hay personas que dicen, no puedo amar a Dios. Ciertamente Dios pone un amor en tu corazón para que le ames, pero también ha puesto afecto natural en ti. Lo puso en los animales, ¿no lo puso en ti? ¿Qué no ves tú como el perrito, como la perrita ama a sus cachorros? ¿Qué no ves como el ganado ama a sus crías? Eso se llama afecto natural, que Dios ha puesto en nosotros. Un afecto natural que te sirve como un pie de mata, como un comienzo para que con gratitud y afecto natural digas, Señor, ¿cómo puedo yo seguir viviendo esta vida de egoísmo, esta vida de pecado? ¿Cómo puedo seguir crucificando al que solo me ha amado? Y cuando la persona le has testificado acerca de eso, le dices, además del perdón, Dios quiere darte vida y vida en abundancia. Dios quiere darte vida y vida en abundancia. Mira, Dios no envía a su Hijo a morir por ti para que tú fueses condenado y luego vivieras una vida miserable. Dios quiere darte vida. ¿Sabías tú que todas las promesas de Dios son sí y amén en Cristo Jesús? Dios quiere darte vida y vida en abundancia. Ese es su propósito a través de su Hijo. La vida está en Cristo. La verdadera vida. La vida que se llama vida. No es espejismo de vida. Y luego le dice sí. La persona en ese momento te dice, yo quiero vivir para Cristo. Si la persona realmente es honesta y ha visto lo que su vida ha sido y aborrece su vida y ya no quiere seguir ofendiendo a Dios, te dice, yo quiero entregar mi vida a Cristo. O el pecador que está aterrorizado porque sabe que se irá al infierno y esa idea que le diste del rico lo tiene ahí atravesado y no te ha oído nada más. Porque eso también sucede. Hay dos cosas que suceden cuando predicas esto hasta acá. Las personas te dicen, yo quiero vivir para Jesús, yo no quiero seguir siendo egoísta, yo quiero entregarle mi vida así como Él dio su vida por mí sin yo merecerlo, yo quiero vivir para Él, estoy dispuesto. Está el pecador egoísta que se quedó con la idea del rico. Y tú le estás hablando y él te dice sí, pero solo está pensando en la llama. ¡Qué horrible la llama! ¡Qué horrible la llama! Si es cierto, ¡ay, una gota de agua! Y ni se la dieron. Y tiene 2000 años o más de estar clamando así. ¡Ay, y mis hijos también pueden entrar! Eso bien se van a ir al infierno. ¡Ay, si yo no cambio! Si yo no cambio, si no le doy un testimonio. Si por causa de mi testimonio ellos también endurecen su corazón para Cristo. Y cuando les dices del amor de Cristo, te dicen, yo quiero eso, yo quiero ser salvo, yo quiero ser salvo. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Hay dos tipos de personas. ¿De cuál vas a ser tú hoy? Cuando la persona te dice, yo quiero ser salvo, le dices, bueno, entonces entiende que no es una oración solamente, es una conversión. Y le explicas lo que es la conversión. El Señor te está llamando a voluntariamente a apartar tu pecado. Dejar a un lado tu pecado, dejar a un lado tu vida egoísta, dejar a un lado ese derecho que tú siempre crees que tienes de gobernar tu propia vida. El Señor te manda a aborrecer tu pecado por las consecuencias que tu pecado le trae a Dios y a tu prójimo. Y le dices a la persona, el Señor te manda a convertirte a Él, a darle la espalda al diablo, a tu pecado. El Señor te manda como parte de esa conversión a vivir una vida recta, a vivir una vida agradable a Dios, una vida de santidad, una vida de santidad. A eso te manda Dios. Y le explicas cómo es que esa persona puede vivir una vida en santidad. Es por medio de la gracia, desde el momento de su conversión, etcétera, etcétera. Se le explica, mira, el Señor te demanda, querida persona que estás aquí, que te conviertas, que te arrepientas. El Señor te manda que vengas a Él con un corazón contrito, si en realidad te ha provocado pesar el haber pecado contra el ser que solo te ha amado. Con un corazón humilde diciendo, sí es cierto, Señor, no hay nada bueno en mí, Señor. El primero de los pecadores, la primera de los pecadores, esa soy yo, ese soy yo. No era Pablo, Señor, era yo, soy yo, Señor. Yo soy el peor, yo soy el peor. Como me dijo una persona, un monstruo
Un monstruo, me dijo una persona. Eso soy yo, un monstruo. Al ver todo lo horrible de su pecado, de su vida de pecado, pero al verlo, cómo ofendía a Dios. Le haces ver a esta persona que Jesús hace un llamado a todos que quieren venir a Él y vivir esa vida de santidad, que tienen que negarse a sí mismos, que tienen que separarse del mundo, que tienen que negarse a sí mismos, que tienen que tomar la cruz, que la verdadera vida está en la muerte, que la vida victoriosa está en el morir a nosotros mismos cada día con la ayuda de Dios. Morir a todo aquello que es ajeno, opuesto a la voluntad de Dios. Morir a todo aquello que desagrada a Dios, que lastima a Dios, que le duele a Dios en su corazón, voluntariamente y por gratitud y amor a Cristo. La intención también tiene que ser correcta. ¿Por qué lo hace? Le pregunto a la gente. ¿Por qué lo hace? Porque no me quiere ir al infierno, pastor. Porque quiero las bendiciones de Dios. Eso es una intención egoísta. Lo uno es por temor y lo otro es por egoísmo. Porque quiere las bendiciones. ¿Por qué lo hace? Porque Jesús me amó primero. ¿Por qué lo hace? Porque ya no quiero seguir ofendiendo a aquel que solo bien me ha hecho. Porque yo sé, a la luz de mi maldad, el dolor que le ha provocado a Cristo mi maldad. Y si entiendo por la misericordia de Dios, por el Espíritu Santo, que mi maldad ha sido grande, pues el dolor que le he provocado a Dios ha sido grande. Entiendo que he cometido el peor pecado de todos, el peor de todos. ¿Era usted narcotraficante? No. ¿Usted es asesino, violador de niños? No. Entonces ¿usted qué es? Estrangulaba a los niños. No. Entonces usted es homosexual. No. Prostituta. No. ¿Cuál es el peor pecado? No haber amado a Cristo. La peor injusticia que hay es que no ames a Cristo. No ames a aquel que te ha amado con todo su corazón, con toda su alma, con toda su mente y con todas sus fuerzas. Jesús. Que no ames al amor de los amores. Ese es el peor pecado. Mira, tú puedes quitarte todos los pecados escandalosos que tengas y la gente puede ver en ti piedad. Pero si tú en el corazón te sigues amando a ti mismo y a ti misma, tú estás pecando con el peor de los pecados, no amar a Cristo. La persona tiene que entender que desde el momento de su conversión va a vivir en santidad y esa vida de santidad es una vida de negación por amor a Cristo. Es necesario que yo mengüe para que Él crezca. Es necesario que yo mengüe cada día, a cada momento, que mi yo esté sujeto, a la voluntad de Dios, continua y totalmente, por amor a Cristo. Pero también hay que testificarle que Él y el mundo ya no son nada. Si tú te vas a convertir a Cristo hoy, entiende, hoy mismo le vas a decir así, mira, adiós al mundo y las cosas del mundo. ¿Y qué quiero decir con esto? Hoy mismo le vas a decir adiós a la manera de pensar del mundo y a tu propia manera de pensar. Hoy le vas a decir así adiós al mundo y a la forma de cómo el mundo ve las cosas. Hoy le vas a decir adiós a la forma como el mundo siente, como el mundo actúa. Y le vas a decir adiós, arrivederci, como le quieras decir bye bye, adiós a partir de hoy. Por amor a Cristo. Porque dejas de ser del mundo para ser de Cristo. Y Cristo va a venir a tu vida. Y Él te va a poner tu mente. La Biblia le llama la mente de Cristo. Y Cristo mismo va a poner sus pensamientos en ti a través de la palabra. Va a poner sus sentimientos en ti por medio del Espíritu Santo. Y va a hacer que tu voluntad se sujete a su voluntad por medio del Espíritu Santo. Tenemos que testificar de la necesidad de negarte a ti mismo. Si tú quieres vivir esa vida consagrada, esa vida nueva, esa vida de santidad, tú vas a tener que morir a ti mismo cada día. ¿Por qué? Porque te van a venir tentaciones. Y la tentación no es pecado, es caer en la tentación. Y vas a tener que negarte a ti mismo, a ti misma cada día, con el poder de Dios, con la ayuda de Dios, con el favor de Dios y por amor a Dios. Y vas a tener que decirle no al mundo. Es que usted no sabe lo que me cuesta la música, pastor.
Tú no estás preparado. Tú no estás preparada para dar el paso. Todavía estás amando algo o alguien más que a Cristo. No lo des el paso. No lo des el paso. Todavía estás amando algo o alguien más que a Cristo. Y recuerda, nada de este mundo debemos considerar tan valioso como para descartar a Cristo a cambio de ello. Nada de este mundo debemos de considerar tan valioso como para descartar a Cristo a cambio de ello. O Cristo es tu todo, o Cristo es tu nada. Tienes que testificarle a la gente de la necesidad de reflejar el carácter de Cristo. Yo tengo que decirte que si tú decides convertirte a Cristo, querida persona que estás aquí, que no lo has hecho, el Señor te va a dar todas las herramientas para que vivas una vida de santidad, para que vivas una vida de negación, para que vivas apartado del mundo, pero en el mundo testificando de Cristo. Y el Señor te va a dar un nuevo carácter, el carácter de Cristo. Y vas a ir siendo moldeado cada día más conforme a su carácter, hasta llegar a la estatura, a la plenitud de Cristo Jesús. Y serás manso y serás humilde, porque te negarás a ti mismo, a ti misma. Y lo último que hablábamos hoy, desde el momento de tu conversión, estarás tan agradecido con Cristo, estarás tan agradecida con Cristo, que harás todo lo que está a tu alcance, a cada momento, por todos los medios, para que Cristo sea glorificado en esta tierra, para extender el reino de Dios, porque tendrás tu mirada en las cosas de arriba, no en lo terrenal. Cerremos nuestros ojos. Y quiero que cerremos nuestros ojos para que puedas meditar en esto que hoy has oído. Como te decía, no sé si lo mejor para ti fue haber venido hoy. Si tú en realidad no meditas esto y tomas una decisión por Cristo hoy o muy pronto, porque no sabemos cuándo va a venir Cristo. Y no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Dios no puede ser burlado. Estas son las peores palabras, y lo digo con dolor, son las peores palabras que tú habrás escuchado. Porque ciertamente, habiendo sido el Evangelio para tu salvación, tú voluntariamente, conscientemente lo habrás convertido en tu causa de condenación. Tú ciertamente te estarás cerrando la puerta. Si el Espíritu Santo te da testimonio hoy de que no eres una persona cristiana, de que en tu vida has dejado muchas cosas, pero sigues todavía practicando un pecado, un solo pecado que sea, tú aún no te has convertido. Tú necesitas reconocer tu condición con humildad, con honestidad y decir al Señor, gracias Señor, por esta oportunidad más, por una más Señor. Gracias Señor, porque ciertamente veo que tú no quieres que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Gracias Señor. Y toma la decisión, por amor a Cristo, de entregarle toda tu vida a Él. De entregarle toda tu vida a Él. Abandonándolo todo por amor a Cristo. Para que Él sea tu todo. Cristo no puede ser tu todo si tú retienes algo. Quizás habías oído el Evangelio centrado en el hombre que se ha apoderado de tantas iglesias, como dice este autor del libro, John MacArthur. Pero hoy has oído la verdad completa. Hoy has oído todo el Evangelio. Y Dios, por amor a ti, te está llamando a tomar una decisión. No voy a pedirle a nadie que pase al frente, bien lo podría hacer. Ahí donde estás en tu asiento,
Si tú lo deseas sentado o de rodillas, tú puedes tomar hoy una decisión. Es más, no puedes. Tú debes, oírlo bien, tú debes tomar una decisión. Si has entendido lo que Dios ha hablado hoy, si crees en Dios, pero también hoy has decidido creer a Dios, oye bien, la invitación que Dios te hace a tomar la cruz y a seguirle. La invitación que Dios te hace a tomar la cruz y a seguirle. Ahí en tu lugar, medita lo que has oído y toma decisiones. No sé si vaya a ser la última, no lo sé, pero tú debes de tomar decisiones. Toma la cruz de Cristo, un precio habrá, todo dar a Dios. Tu sacrificio verás es muy pequeño, al lado de riquezas que Cristo nos guardó. Toma el amor, la cruz requiere, así da Dios el cual por ti sufrió. Recibirás la compasión de Cristo, Él es quien moldea tu corazón a Dios. Preciosa cruz, descansamos en ti, Dios haznos más valientes para enfrentar la vergüenza y el mal que ahora tú cargaste. Toma el vivir que hay en la muerte. Toma el vivir que hay en la muerte. Dile como aquel santo de Dios de hace muchos siglos: Señor, hazme aprender hoy esta gran paradoja, que el camino hacia abajo es el camino hacia arriba, que solo siendo humilde seré exaltado, que solamente el corazón quebrantado es el corazón que es sanado, que solamente el de espíritu contrito es el espíritu que se regocija, que el alma arrepentida es el alma victoriosa. Enséñame, Señor, que no tener nada es poseerlo todo, que llevar la cruz es tener la corona y que dar es recibir. Dile: Señor, hazme entender hoy, Señor, por tu Espíritu, que puedo encontrar tu gozo en mi tristeza, de que puedo encontrar tu gracia en medio de mi vida de pecado, porque para eso murió Jesús, de que puedo ser rico en ti en medio de mi pobreza, que puedo encontrar muerte, que puedo encontrar vida en mi muerte. Señor, que nada me impida hoy tomar la cruz, esa cruz que Cristo tomó. Ciertamente habrá un precio, todo dar a Dios. Sin embargo, el sacrificio realmente es muy pequeño al lado de riquezas que Cristo nos ha guardado.
Dile, Señor, que pueda ver yo tu amor reflejado en cada oportunidad, pero sobre todo tu amor en tu muerte, y todo por compasión a mí. Que pueda venir con un corazón contrito y humillado, Señor. Que no haya nada que estorbe, que pueda venir, Señor, a confesarte mis pecados de manera consciente de que soy culpable, Señor, porque he pecado consciente y voluntariamente contra ti. Señor, que pueda confesarte mis pecados y que pueda suplicarte misericordia, Señor. Esa misericordia que hay en ti, en tu vida y en tu muerte y en tu resurrección. Que pueda descansar, Señor, en ese sacrificio, en ese precioso sacrificio, pero tan doloroso sacrificio de la cruz y en tu resurrección. Y que después de ahí, Señor, sea la persona más valiente, para enfrentar todo lo que tenga que venir, Señor, porque tú ya lo enfrentaste por mí, Señor. Que pueda verte a ti cada día, Señor, puestos los ojos en ti, el autor y consumador de mi fe, y ver cómo muriendo a mí mismo cada día, negándome a mí mismo, es que puedo obtener esa vida abundante que tú ofreces cada día, Señor. Que pueda pisar ahí donde tú pisaste, Señor, porque tú nos dejaste ese ejemplo, Señor. Tú nos dejaste ese ejemplo para seguir tus pisadas. Que pueda vivir esa vida agradable a ti, Señor. Ayúdame. Y que pueda morir a mí mismo para vivir juntamente contigo toda una vida, Señor. Señor, ten misericordia de mí y perdona mis pecados. Pero también ayúdame a tomar la cruz cada día. Esa cruz que tú has hecho conforme a mi medida, ni más ni menos. Esa cruz que tú me ayudarás a soportar, porque tú la cargarás juntamente conmigo. Y porque tu amor me da fuerzas para cargarla. Hoy es un día de oportunidades. Hoy es día de salvación. No tomes decisiones por huir del infierno. Toma decisiones por amor a Cristo. Porque Dios en su misericordia una vez más te muestra tu condición, pero te muestra el camino a la salvación y la vida que sigue después de esa salvación. Ya hoy deja de verte a ti mismo. Ya hoy deja de verte a ti misma. Y ve a Jesús. Mírale a Él, lleno de amor, lleno de misericordia, tomando la cruz primeramente por ti, para perdonarte, para salvarte, para hacerte una nueva criatura, para darte una nueva vida. Pero también míralo resucitado, glorioso, lleno de poder, para ayudarte a cargar la cruz. Toma la cruz de Cristo. Un precio habrá, ciertamente, ya lo hemos visto, todo dar a Dios, nada menos. Pero te darás cuenta, si lo haces, que tu sacrificio es tan pequeño al lado de riquezas que Cristo te ha guardado. Que esta palabra que es para vida no sea para muerte. Que esta palabra que es para vida no sea para muerte. Si Jesús te ha traído a entender todo esto, no es para que te pierdas, es para que vengas a Él y le supliques misericordia, porque Él puede y quiere perdonarte. Y no solo eso, Él quiere venir a morar en ti y darte ese poder y esa fuerza para vivir esa vida de consagración, esa vida de santidad,
esa vida de negación, esa vida apartada del mundo, esa vida que refleja su carácter continuamente, aún en las peores adversidades, y esa vida que continuamente está poniendo su mirada en las cosas de arriba y no en las terrenales. Gracias, Señor, por tu amor. Gracias por tu misericordia. Gracias por una oportunidad más. Bendito y alabado sea, Señor. Así sea. Amén. Amén.